¿Qué tal? Buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Ramón Sebastián Aclemena, adscrito a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y nos acompaña también, por favor. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Estefanía Lucero Pérez Arenas, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, igualmente adscrita a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hoy nos da mucho gusto saludarlos y presentarles esta ponencia de un tema muy interesante hoy en día que a veces pasa desapercibido en la sociedad. El tema es las barreras de la discapacidad en la inclusión social. Empezaremos definiendo pues, qué es la discapacidad. Hemos escuchado muchas veces ese término y a veces lo confundimos con personas minusválidas o pensamos que solamente el término es aplicable a aquellas personas que no pueden realizar ciertas cosas o ciertas actividades. Pero vamos a empezar por definirla. La Organización Mundial de la Salud define a la discapacidad como un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones que tienen las personas ante la participación de una actividad. Se considera como un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad o el entorno donde vive. Es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad, ya he entendido este término, y las barreras ante las que está inmersa o que ve diariamente, debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación de manera preferente o completa y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con todos los demás y con toda la sociedad. Bueno, ahora ya que explicamos y tenemos un concepto más claro de lo que es la discapacidad, cabe resaltar que tiene una clasificación. Existe la discapacidad física, la discapacidad intelectual, la discapacidad mental, la múltiple y la sensorial. En la sensorial ya se encuentra incluida lo que es la discapacidad visual o la discapacidad auditiva. Y cuando hablamos de discapacidad múltiple, pues es que tienen más de una discapacidad las personas. Y cabe resaltar aquí que es importante que el término correcto para referirse a una persona con discapacidad, tal cual es persona con discapacidad, primero se tiene que anteponer que es una persona y que nos estamos refiriendo a ellos de esta forma, antes de que sobresalga que tienen una discapacidad. Entonces, la discapacidad forma parte de la condición humana y casi todas las personas sufrirán en algún momento de su vida algún tipo de discapacidad, ya sea transitoria o permanente, pero la mayoría de las personas la vamos a tener. Entonces, es importante referirnos a esto con respeto y pues también siempre resaltar que somos personas. Muy bien, como menciona mi compañera, la licenciada Estefanía, tarde o temprano pues vamos a tener algún tipo de discapacidad. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, 15% de la población de cada país tiene algún tipo de discapacidad, de los que ya hemos visto, lo que equivaldría en México a tener 18.525.000 personas con un tipo de discapacidad, algo que es preocupante hoy. La discapacidad forma parte de la condición humana. Casi todas las personas, como mencionamos, sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida. Y las que lleguen a la senilidad,
experimentarán dificultades crecientes de funcionamiento. Entonces, algunas de estos tipos y características son pues la senilidad. Como se ve en la imagen, pues todos, después de cierta edad, 75, 80 años, llegamos a tener deficiencias corporales. El no poder ver bien, el apoyarnos de un bastón, de una silla de ruedas, de una prótesis, etcétera, lo que consideramos también discapacidad. Las guerras es otro factor. Cada vez que se libra una guerra, pues deja personas dañadas. Las guerras cuestan dinero y tienen, ¿sí?, desastres en las personas que participan con ellos, los mismos soldados, la población, el efecto de una bomba, etc. La alimentación, por otra parte, junto con la pobreza, pues tiene mucho que ver. Personas mal alimentadas, países pobres, pues empiezan a presentar diferentes enfermedades, diabetes, hipertensión, etcétera, que van provocando que las personas pues no se vayan adaptando al trabajo, a las condiciones normales y sufran de esta discapacidad. Otro es el abuso, el consumo de drogas, sobre todo en los jóvenes hoy en día. Estas drogas poco a poco van mermando la salud de las personas, las van dejando ciegas, las van dejando no aptas para poder desarrollar actividades. Y por último, los problemas climáticos en cuestión de catástrofes, desastres naturales, las inundaciones, los ciclones, ¿sí?, etcétera, pues traen efectos o causas colaterales en las casas, en los edificios, en las viviendas, por lo que pueden provocar accidentes y presentar un tipo de discapacidad. Ok, como vimos, pues las personas con discapacidad es una población importante dentro de las sociedades y es un grupo vulnerable al cual se enfrenta a diferentes limitantes, por lo cual surgen ya lo que son las barreras de la discapacidad. Y bueno, para definir y entender un poco más qué son estas barreras, las vamos a definir que son restricciones o problemas a las que las personas con discapacidad pueden acceder a servicios, instalaciones, actividades o interacciones sociales, que para los demás pues se nos hace normal salir, subir unas escaleras, bajarlas, tomar un autobús o sentarte en tu lugar de trabajo. Eso para nosotros es normal. Sin embargo, cuando tienes una limitante las personas con discapacidad pues no se pueden desenvolver normalmente y en este entorno. Entonces, estas son las barreras a las que ellos están enfrentando, pero hay diferentes tipos de barreras. Por tal razón, a menudo hay múltiples que pueden dificultar extremadamente el desempeño de las personas con discapacidad hasta hacerlo imposible. Por ejemplo, las visiones estereotipadas, ese es un tipo de barrera. Otros relacionados con la interacción entre problemas de salud, factores personales, así como factores ambientales. Entonces, las barreras pues no solamente están en el entorno físico, sino también está en la forma en la que nosotros nos desenvolvemos con alguna persona con discapacidad. Al momento de discriminarla, al momento de ponerle un adjetivo peyorativo, pues eso también es una barrera que dificulta la interacción y las relaciones sociales con las personas con discapacidad. Muy bien, tomando en cuenta lo antes mencionado, podemos dividir los tipos de barreras. En este gráfico se aprecian principalmente tres grandes clasificaciones: las barreras políticas, las barreras sociales y las barreras contextuales. En cuanto a las barreras políticas, se presentan las políticas y normas insuficientes. A continuación vamos a ir explicando cada una de ellas. La prestación insuficiente de servicios por parte de los organismos, por parte del gobierno. La falta de datos rigurosos, confiables, que se puedan comunicar, que estén a la vista. La financiación insuficiente de dineros
o de dinero en cuanto a la ayuda de los discapacitados. Para las sociales se presentan a través de actitudes negativas, de barreras programáticas, y para las contextuales se da a través de las barreras físicas, las barreras de comunicación y las barreras de transporte. Todos estos relacionados con los ajustes razonables. Bueno, aquí ahondando un poco en lo que son los ajustes razonables, cuando se trata de corregir alguna barrera, cuando en un entorno, por ejemplo, laboral, la empresa contrata a personas con discapacidad y adecúa los espacios para que sea también de fácil acceso, para que ella tenga instrumentos tecnológicos que le ayuden a desempeñar sus funciones, y también se hacen actividades que puedan sensibilizar a la plantilla y se adaptan todas estas políticas dentro de la empresa. Bueno, pues esos son ajustes razonables. Cuando se quita esa barrera y se modifica ya sea el entorno o las actitudes, a eso es a lo que le vamos a llamar ajustes razonables. Muy bien, ahora, en cuanto a las políticas y normas insuficientes, pues tiene que ver con aquella formulación, disposición de políticas que no siempre tienen en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad o bien no se hacen cumplir. El gobierno, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los representantes de gobierno, tienen que incluir en sus programas, en su planeación, ¿sí? Normas que contemplen, que cubran las necesidades de las personas con discapacidad. Tal pareciera que a veces se olvidan de este sector vulnerable de la sociedad. Pensamos o piensan que pues no son importantes, que no tienen un lugar, un espacio, una oportunidad, y no incluyen en sus programas. O si las incluyen, las presentan, pero después pues se les olvida. Estas barreras políticas incluye el negarle a las personas con discapacidad que, uno, la oportunidad de participar o beneficiarse de programas, servicios u otros beneficios con financiación federal. Entonces, no tienen acceso a estos recursos, los desconocen, no hay comunicación. El acceso a programas, servicios, beneficios, y en cuanto a salud, participación, trabajo, o las oportunidades de participar como resultado de las barreras físicas. También las modificaciones razonables para que puedan realizar las funciones esenciales en el trabajo. Casi siempre se les niega. El hecho de que presenten una discapacidad significa no tener oportunidad para trabajar o para desempeñar, ¿sí?, una función como cualquier otra persona. Desde ahí viene esta marginación, ¿sí?, ya que para esto se postularon y han sido contratados para realizar. A veces yo podría decir que los discapacitados somos nosotros, ¿sí?, por no entender o por marginar a las otras personas. Entonces sí hay que tomar en cuenta que el gobierno en sus políticas públicas, en sus planes de desarrollo, nunca debe olvidar a los. Bueno, ahora partimos para otro tipo de barrera, que son las actitudes negativas. Y al referirnos con actitudes negativas ya nos vamos a cómo nosotros nos desenvolvemos y cómo interactuamos frente a una persona con discapacidad. Muchas veces pues nos dejamos llevar por las creencias y por prejuicios que tenemos sobre estas personas, como que no pueden hacer ciertas actividades o que no te entienden, hasta la forma de hablarles que a veces algunas personas ocupan, de hacerlo más lento o como si pareciera que no te entendieran, ¿no? Entonces, este tipo de barreras pues son obstáculos
que en muchas ocasiones dificultan ya sea el empleo o que tengan una educación buena, una educación que sirva y que se pueda incluir también a ellos, ¿no? Y también, pues, este tipo de actitudes se dan en la atención de salud. No porque sean servicios de salud quiere decir que las personas que prestan estos servicios están capacitadas o entienden y asumen esta interacción buena, esta interacción normal con las personas con discapacidad. Entonces, cuando hablamos de actitudes negativas, pues ya nos vamos refiriendo más a lo que es la participación social. Y en estas participaciones, pues se dan de diferentes barreras, como ya lo mencionamos, que son los prejuicios o que son los estereotipos con los que nos mencionamos a las personas con discapacidad. Por lo cual las barreras de actitud son las más básicas y constituyen la base para que se den otro tipo de barreras. Si tú tienes una barrera de una actitud negativa, una barrera de un estereotipo hacia las personas, pues eso constituye a que no las contraten, eso constituye a que no les presten los servicios adecuados. Entonces yo creo que es una de las más importantes, sería la base para poder erradicar las demás barreras, porque de esta, si se logran excluir, si logramos cambiar y sensibilizar ese tipo de ideas y saber que las personas con discapacidad cuentan con diversos talentos como todos nosotros, entonces se van a crear estas oportunidades para ellos. Y bueno, dentro de las actitudes negativas tenemos los estereotipos, que las personas a veces estereotipan a aquellos que tienen discapacidades al asumir que su calidad de vida es mala o que no están sanos debido a sus deficiencias o que no pueden hacer diversas actividades. Ya lo dan por hecho antes de adaptar, logren desempeñarse de una manera normal. Y bueno, también lo que son los estigmas, los prejuicios y pues la discriminación que tienen cerca la discapacidad. Las personas pueden verla como una tragedia personal o como algo que se tiene que curar o algo que se tiene que prevenir o que fue un castigo que las personas refirieron y pues eso no es así, ¿no? No es un castigo que tienen las personas con discapacidad. De ello, ellos no ven esa discapacidad sino hasta que se interactúan con el entorno social. Muy bien. La siguiente, pues, son los problemas en la prestación de servicios. ¿Qué pasa aquí? Las personas con discapacidad son particularmente vulnerables a las deficiencias que prestan los servicios, tales como la atención de salud, la rehabilitación, asistencia y apoyo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que probablemente no todos los hospitales, no todos los sistemas de salud en los países tienen programas específicos, ¿sí?, para la atención de los discapacitados. Acceso a los hospitales, consultorios privados, aparatos, atención especializada. Igual que la rehabilitación, pues a lo mejor cuentan con áreas de fisioterapia, de rehabilitación, pero pues para lo más común o lo más típico de las personas, cuando se lastiman un brazo, a lo mejor la rehabilitación de una pierna, de una extremidad, pero no específicamente para la rehabilitación de las personas discapacitadas, así como la asistencia de personas que los cuiden o apoyos específicos, jornadas de salud, etcétera. Y con esto se da pues una mala coordinación de los servicios por parte de los organismos públicos del gobierno. No hay suficiente personal capacitado que los entienda, que los acompañe, que esté con ellos. No pueden tener acceso a todos los servicios en la forma que comúnmente nosotros tenemos a esos aparatos en los hospitales, a esas áreas. Los horarios, pues, hay que recordar que necesitan muchas veces de la asistencia de otra persona que los lleve,
y pues están o los acomodan dentro de los horarios comerciales o normales y los juntan con la gente ordinaria. Falta de equipo, como les mencionaba yo, accesible, que les permita llegar, que les permita acercarse a su discapacidad. Muy poco tiempo para los exámenes y procedimientos médicos. Poco a poco ya los hospitales ponen una línea, ¿sí?, de espera, una ventanilla para atender a la gente discapacitada, mientras las otras 8 o 10 ventanillas atienden a la gente normal, pero aún no, créanme, no es suficiente, no se da en todos lados, y poco o ninguna comunicación con los pacientes. Como mencionaba la licenciada Estefanía, pues parece que los ignoramos, nos olvidamos de ellos. Ok, y pues vamos a una barrera que es muy importante para el desarrollo de las personas, a todos. Una de las barreras a las que se enfrentan pues es una financiación insuficiente. Desde esta barrera se da de que no cuentan con oportunidades laborales como nosotros, de que muchas de las empresas no crean esas políticas de inclusión laboral dentro de sus empresas y no cuentan con esa capacitación de sensibilizar al personal para que se pueda incluir a las personas con discapacidad. Entonces, ahí se da que ellos no tienen el ingreso económico suficiente para poder solventarse. Entonces, esto crea una barrera para su calidad de vida, la limita bastante. Entonces, también los apoyos gubernamentales no son lo suficientes para que se pueda solventar una calidad de vida buena para las personas con discapacidad. Los recursos asignados a poner en práctica políticas y planes son insuficientes por lo general, y más en los países que están en pleno desarrollo. La falta de financiación efectiva es un obstáculo importante para la sostenibilidad de los servicios y para la vida de las personas, sea cual sea el nivel de ingreso del país. Y las personas con discapacidad pues no tienen cubiertas sus necesidades de asistencia básica para las actividades cotidianas, lo que se refleja más en los países de ingresos bajos y medianos. Sí es importante mencionar, y comentando lo que dice Estefanía, y tomando parte de la audiencia que nos está viendo, sí hay una gran diferencia, un gran contraste entre, por ejemplo, la atención de discapacitados, la atención a la salud, a la cuestión médica que hay en Estados Unidos y que hay todavía persiste en México. Y de México todavía tendríamos diferencia, nosotros podemos estar todavía mejor que algunos países más pobres, menos desarrollados, etcétera, ¿no? Pero sí se contrasta esto de acuerdo al país en donde está. Las barreras físicas, que son pues quizás las que más observamos, las más preocupantes, las que tenemos día a día. Las barreras físicas son obstáculos estructurales en entornos naturales o hechos por el hombre. Esa accesibilidad que yo tengo a un edificio, ¿sí?, al entrar a un hotel, al mismo centro de salud, a quererme subir a un autobús. En México, a diferencia de Estados Unidos, los automóviles, los camiones de transporte, los buses de transporte, todavía no tienen esas rampas como las de Estados Unidos. No todos tienen esas entradas con esos accesos especiales. Entonces, una barrera física es ese obstáculo, esa pared, ese montículo que va a estar presente, ya sea en cuestiones naturales para visitar actividades al aire libre o hechos por el hombre como edificios, casas, etc. ¿Y qué pasa? Pues que impiden o bloquean o retrasan o hacen que cueste trabajo la entrada, el desplazamiento de las personas para poder realizar sus actividades. El caso, como se ve en las diapositivas, pues muchos edificios, incluidos los lugares públicos donde tienen que ir a hacer pues sus trámites, sus pagos,
correspondientes a sus casas, a sus negocios, ¿sí? Y sistemas, como se ven ahí, de transporte o de información, pues no todos son accesibles a las personas. No están diseñados desde un inicio, ni reformados para poder tener o librar esas barreras. Lo que desanima o desalienta a las personas con discapacidad para pues, buscar un trabajo, hacer un trámite, y lo que les implica el tener que pedir ayuda a otras personas en lugar donde es de ellos mismos poderlo hacer en características o ambientes mejorados. Y bueno, refiriéndonos un poco a estas barreras físicas, hay un dato que a mí me pareció muy peculiar. La UNAM hizo una investigación que se llama Los mexicanos vistos por los mexicanos, donde se tocan diferentes temas y uno de ellos es la discapacidad. Entonces, cuando le preguntaron a la población normal sobre este tema, pues ellos estaban, la mayoría, más del 50% estaba en favor de que se les den más oportunidades a las personas con discapacidad y que ellos cuenten con más derechos y cuenten con más acceso a estos espacios. Entonces ellos están a favor. Sin embargo, hubo una contradicción importante porque cuando ya se les preguntó a las personas que fueron encuestadas, que si ellos estaban a favor de que cierto recurso del gobierno, cierto porcentaje de los impuestos que ellos pagan se destine directamente a hacer estos ajustes, a invertir en un transporte adecuado, a modificar las escaleras, a modificar la ciudad, a modificar las entradas de los edificios, pues ya ellos ya no estuvieron de acuerdo. Fue entre menos del 20% que estuvo a favor. Entonces, en criterios sí están a favor, pero ya cuando se baja a un hecho real y se destina que se va a quitar de los impuestos directamente cierta cantidad de recursos, pues ahí es cuando ya la sociedad no estaba tan de acuerdo. Entonces, esta es una contradicción importante, ¿no? Porque estamos sí estamos a favor de los derechos y que se involucre más, pero ya en un hecho real, en las acciones, ya cuando se van a aplicar, pues ya es cuando la sociedad no está tan de acuerdo, ¿no? Entonces, hay una doble moral que se está jugando, al menos fue un dato importante que encontramos dentro de esta investigación que realizó, pues, la UNAM, que es una universidad importante aquí en México. Muy bien, dentro de estas barreras de comunicación, que es el otro tipo que también es de lo más común, son las que experimentan las personas que tienen discapacidades que afectan, por ejemplo, la audición. Yo tengo alumnos, ¿sí? Por ejemplo, con algún tipo de discapacidad audiovisual. Les costaba mucho trabajo, tenían que grabar la clase, llegar a sus casas, volverlo a repasar, etcétera. Y pues poco a poco el hecho de que un profesor sepa, o un patrón, un dueño que tiene empleados o alumnos, pues se tienen que hacer modificaciones. Las instituciones deben estar conscientes de que se tienen que hacer ciertas adaptaciones para que estos chicos, estas personas, pues puedan compartir las aulas. Se destinaban los salones del primer piso para que pudieran tener acceso. Entonces, este tipo de comunicación en la audición, el no hablar bien, el ser tartamudos, el tener dislexia, el no poder leer bien debido a una visión débil, ¿sí? El no poder escribir de manera correcta debido a ya sea la edad, algún trauma en una de mis extremidades, de las manos, ¿sí? Etcétera, o de entender en el mismo, con la misma velocidad que los demás, ¿sí? Cuestan trabajo para comunicarse, para darte a entender ante un grupo de personas
pues que lo hacen de manera regular. Mensajes de promoción escritos con barreras que impiden que las personas con deficiencias de la visión los reciban. Entonces, nosotros estamos expuestos a la televisión, al radio, al internet, a lo visual, que lo vemos, lo escuchamos, lo entendemos, pero pues ellos no están al 100% y no pueden entender, no pueden notificarse, no pueden estar en plena comunicación y entendimiento con esto. Este tipo de barreras incluyen lo siguiente, por ejemplo, un uso de letra pequeña o faltas de versiones de material con letra grande en las entradas o en los rótulos que les indiquen los baños, las escaleras, etcétera. O, por ejemplo, ciertas escuelas o ciertos institutos no incluyen libros con sistemas de braille para esto, ¿no? Entonces, pues son barreras de comunicación. En los mensajes auditivos, sí, que puedan ser inaccesibles para las personas con deficiencias de audición, incluye, por ejemplo, videos que no tengan subtítulos, entonces se pierde ahí esta gente. Comunicaciones orales que estén acompañadas de interpretación manual. Es muy común ver en Estados Unidos las noticias, un recuadro pequeño donde pues está dando la noticia y una persona, sí, capacitada, pues les está dando la misma noticia en un lenguaje especial para los sordomudos, pero pues no siempre se tienen estas acciones. Bueno, pues a esas barreras de comunicación, pues ya ahorita el acceso a la tecnología pues está facilitando que se pueda quitar un poco esa barrera, ¿no? Sin embargo, pues no todas las personas cuentan con algún celular inteligente o clases, el poder usarlo, no se les dan esas herramientas de trabajo, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta que sí son una gran ayuda, sin embargo, pues en países en desarrollo también no es tan fácil que las personas ya cuenten con estos dispositivos. Y bueno, por último, hay una barrera importante que es la falta de datos. Los datos que se cuentan sobre este grupo de personas con discapacidad pues son muy generales. Las discapacidades no son generales, que no son tan específicos, entonces eso dificulta que se tomen acciones, que se tomen diferentes políticas que se vayan adaptando. Entonces, la falta de estos datos no son rigurosos y comparables sobre la discapacidad y la falta de pruebas objetivas sobre los programas que sí funcionan, dificultan la comprensión e impiden que se adopten medidas. Entonces, pues es importante que los gobiernos en las investigaciones, en los censos, pues den datos rigurosos y se estén actualizando. Porque los datos a veces ya tienen mucho tiempo, entonces eso dificulta a las personas que estamos interesadas en la investigación y en apoyar a este grupo vulnerable, pues encontramos datos muy generales, ¿no? Entonces eso dificulta que se pueda hacer propuestas activas para la inclusión de las personas con discapacidad. Y bueno, pues como vimos, ya presentamos las principales barreras que tienen las personas con discapacidad y pues vimos que están inmersas en diferentes niveles, ¿no? En el gubernamental, en el financiero, en el social. Entonces, estas barreras se van presentando en todo el entorno y no solamente en el entorno, también en las personas. Entonces, pues vamos a compartirles un poco sobre la conclusión de este tema. Y el entorno en el que nos desarrollamos está hecho por y para las mayorías, entonces no se están contemplando estos grupos que son vulnerables a los cuales nosotros vamos a pertenecer en algún momento de nuestra vida. Por lo cual, cuando las personas con discapacidad están en interacción con dicho entorno, se enfrentan a diferentes barreras que limitan su desarrollo humano y su calidad de vida.
dicha inclusión activa de personas con discapacidad. El implementar ajustes razonables requiere de cambios profundos en la estructura de un país, ya que son cambios a nivel gubernamental, a nivel de salud, a nivel económico, social e interrelacional. Se necesita una inversión de recursos humanos y económicos para fomentar y difundir los temas de inclusión, temas de igualdad, temas de diversidad y de sensibilización pública. Entonces, es importante resaltar que si bien las barreras físicas como las arquitectónicas y las tecnológicas son un reto importante, no representan un obstáculo mayor si se logra erradicar las barreras de actitud. Lo que veníamos diciendo, que son los estereotipos, la discriminación, los prejuicios sociales, que aún son bastantes dentro de la sociedad. Estos, si se logra sensibilizar a la sociedad, va a hacer que las demás barreras se vayan erradicando poco a poco. Pues si bien las leyes son un punto importante, es un punto para lograr una inclusión se debe de trabajar a la par con los demás grupos en temas de educación, de salud, la familia de las personas con discapacidad, ONGs. Entonces, lograr esta inclusión, quitar estas barreras, pues es un trabajo en conjunto de la sociedad. Pues la conclusión muy clara de tener en cuenta este grupo vulnerable, no olvidarnos, pensar que el mundo no está diseñado para las masas, sino que cada vez pues, hay que darles un espacio más importante a la gente con discapacidad. Antes de despedirnos, queremos agradecer a la maestra Mónica Severson por esta gran labor que hace de difundir a través de estas conferencias temas de interés. Una gran amiga, una mujer emprendedora, y pues agradecemos su participación. Y si les gustan estos temas de discapacidad, pues estamos haciendo líneas de investigación, artículos científicos, pues nos gustaría que nos hicieran saber si quisieran escuchar más diversidad sobre estos temas relacionados con discapacidad. De acuerdo a lo planeado, pues este es un video remoto, lo van a ver ustedes, y la maestra Mónica les va a decir cómo conectarnos. Ya vamos a estar en vivo para poder contestar, aclarar, platicar sobre algún comentario, inquietud, profundizar qué tipo de discapacidades han vivido, cómo es la discapacidad en Estados Unidos en referencia con México, o si vivieron esa ambas experiencia o están en México, ver qué posibles soluciones tenemos. Entonces, despido a mi compañera, la licenciada Estefanía. Muchas gracias, Estefanía, por tu gran participación, por tu amor a este tema que has logrado desarrollar. Y pues nos despedimos de este medio y nos conectamos ahorita en vivo para aclarar. Si les gustó, pues nos hacen saber y con gusto estaremos platicando de más temas de discapacidad. Buenos días. Pues nos despedimos. Yo les agradezco el tiempo que nos están prestando, y como dijo el doctor Ramón, pues vamos a estar contestando el día sábado 5 sus dudas que tengan. Entonces nos vamos a conectar para aclararles cualquier duda, y pues muchas gracias por su tiempo.